Muy amados hermanos, amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarles en el Evangelio de Lucas capítulo 2, a partir del versículo 41, Lucas capítulo 2, verso 41, quiero invitarles a leer una parte de la palabra del Señor que nos habla de la vida de Jesucristo el Señor en su primera infancia. En el verso 41 dice de esta manera en el nombre del Señor: Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Amén al Señor. Hay un hecho, amigos, hermanos, hay un hecho que no es menor, de hecho quedó establecido, quedó escrito así en la palabra del Señor, ¿no? Que ocurre con Jesucristo, como leemos, a la edad de los 12 años. La costumbre de José y María, dice, era ir una vez al año, especialmente en la fiesta de los panes sin levadura, cuando se celebraba la Pascua, era ir a Jerusalén entonces. Entonces era costumbre de ellos, iban, hacían el viaje, iban y volvían, todo estaba muy bien. Pero dice que especialmente cuando el niño cumplió 12 años, fueron en esta actividad no religiosa, espiritual, de celebración, un mandamiento del Señor que el pueblo debía hacer de esta manera. Y dice que van a Jerusalén, termina la Pascua, ellos vuelven a casa. Ellos tenían que llegar a Galilea para volver a Nazaret, donde ellos vivían. Y dice que recorrieron un día de camino de regreso y claramente ellos, cada uno confió en que el otro tenía al niño cerca. José, seguramente acompañado por algunos varones, amigos, parientes cercanos, se acostumbraba así. En aquellos tiempos no era como ahora, en que todos andan de igual a igual y puede andar una niña entre medio de 6, 8 varones o algún varoncito entre medio de muchas niñas o
o 4 y 5 varones, 4 niñas ahí, todos jugueteando, todos empujándose. No era así en aquellos tiempos. No se permitía una cercanía, una relación de esa forma, de ninguna manera. Los varones entonces tenían su línea. Los varones andaban con los varones conversaban, los varones entre ellos reían y avanzaban. Y José, con sus amigos y parientes allí, tenía seguramente en mente que María llevaba al niño a casa. Pero María iba con sus amigas y con sus parientes, todas mujeres, ¿no? Entonces iban conversando y ella iba tranquila porque entendía que el niño estaba con José, su padre. Después de un día de camino, dice, según hemos leído, creció la preocupación. Se buscaron entre ellos y se dieron cuenta de que ni María tenía el niño, ni José tenía el niño. Entonces tomaron tiempo para buscarlo entre las amistades, entre la parentela. Finalmente tomaron la decisión de volver a Jerusalén. Habían recorrido un día hacia Nazaret, hacia Galilea, debieron volver, ¿no? Hacer el camino de vuelta. Y dice entonces que al tercer día, después de buscarlo en muchas partes, después de recorrer mucho, amigos, hermanos, después de llenarse de mucha angustia. No sé cuántos papás o mamás están hoy compartiendo esta palabra del Señor. Pero algunos de nosotros, cuando los niños, me ocurrió con mi hijita mayor, que ahora ya es una señora, pero cuando era pequeñita, estoy hablando de, no sé, 6, 7 años, 8 quizás, asistimos a un lugar de mucha gente, de mucho movimiento, a hacer algunas compras y en una cosa de segundos, la niña se desapareció, ¿no? Ya no estaba junto a nosotros y los segundos, hermanos, estoy hablando de segundos que siguieron, es de una carga y de una desesperación terrible. La cantidad de pensamientos, todos malos que pasan por la cabeza, es terrible. Uno logra sujetarse por la gracia, por la cobertura del Señor. Imagínense lo que fue para José y María cuando, preocupados ellos, se reencontraron en el camino de regreso a casa. Había pasado un día de camino ya. Cuando volvieron a verse, se buscaron, creo yo, para ver cómo, seguramente María fue para ver cómo estaba el niño con José, pero José también quería saber cómo iba el niño con María. Y cuando se encuentran, se dan cuenta de que ninguno tenía al niño. Y empezaron a buscar entonces entre amigos, entre parientes, entre la gente conocida, y el niño no estaba. Después de buscar algún tiempo, decidieron volver a Jerusalén. Otro día de camino. Amigos, hermanos, no sé de nuevo cuántos papás haya hoy con nosotros, pero son horas durísimas, difíciles. Por eso es que cuando llega al día tercero y se van al templo, seguramente después de recorrer algunos otros lugares, terminan en el templo y dice que allí se encuentran con el niño que estaba en medio de doctores, de maestros, de enseñadores, de hombres que conocían la palabra, conocían la ley de Dios dada a Moisés en el Sinaí. Y dice que Jesús estaba allí oyéndoles y preguntándoles. Se producía una reunión de gente sabia. Era una reunión de eruditos. Era una reunión de gente
que conocía la palabra de Dios. Y dice que Jesús estaba allí en medio de ellos. Les oía para juzgar, pero también les preguntaba. Dice que todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Bueno, nosotros hoy decimos, ¿cómo no, si era el bendito Hijo de Dios, ¿no? Si tenemos el testimonio de Juan, por ejemplo, cuando dice, bueno, el verbo o el logos de Dios era desde el principio, Él era con Dios, Él era Dios mismo. Por lo tanto, ¿quién no iba a saber Él lo de Dios si Él era Dios? Bueno, allí estaba conversando a los 12 años. El problema lo tenía José y María, que venían trotando, corriendo, caminando, seguramente sin comida. ¿Acaso un poco de agua habrán bebido en el camino? Había una desesperación porque el niño de 12 años se había perdido. Aunque sea obvio, permítame decirle que los niños del primer siglo a los 12 años no eran como los niños de 12 años del siglo XXI. No eran. Aquellos niños no tenían acceso a la computación, no tenían acceso al celular, a las redes sociales, a la televisión, no tenían acceso a la forma en que hoy se vive, no tenían acceso a esta locura de que alguien toma un avión aquí y llega en horas a Europa, o de que una noticia ocurre en los lugares más distantes imaginables y que pronto aparece en la pantalla de la televisión y uno los participa. Ellos vivieron otros tiempos, otros buenos tiempos. El punto es que este niño de 12 años, que había sido criado en la quietud del tiempo, en la paz de aquellos tiempos, se había extraviado, se había perdido, según lo entendía José y María. Vuelven finalmente a Jerusalén al tercer día de no haberlo visto, y él estaba allí con los doctores de la ley, conversando, examinando, revisando la palabra de Dios. Entonces, lo que hacen es que simplemente María se mete allí en medio. Yo no sé si alcanzó a decir permiso, María. Se mete allí en medio nomás y en el mismo lugar le reprende y le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho así? ¿Cómo se te ocurre quedarte aquí cuando nosotros nos fuimos? He aquí, le dice, tu padre, hablando de José, he aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y la primera pregunta, como respuesta de Jesús, un niño de 12 años, la primera pregunta es, ¿por qué me buscabais? ¿Por qué me buscabais? Si me permite, lo que Jesús está diciendo, el perdido aquí no soy yo. Los perdidos son ustedes. De hecho, cuando Jesús inicia su ministerio, Él va a predicar y una de las primeras cosas que va a decir es, yo he venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y entre aquellos perdidos también estaban José, también estaba su madre, también estaban los doctores de la ley, también estaban las gentes que le conocieron físicamente. ¿Por qué me buscabais? Y lo segundo que les dice es, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Mire,
Claramente nosotros somos afectados por el medio. Claramente nosotros somos afectados por lo que ocurre a nuestro alrededor. El niño tiene 12 años, o sea que hace 13 años aproximadamente que María fue visitada por el ángel. Yo no sé si una experiencia como aquella es tan fácil de olvidar para que a los 12 años ya María no recuerde nada de lo que el ángel le dijo. Uno sufre pequeñas experiencias traumáticas. Un accidente que uno haya tenido cuando niño, cuando 6, 7, 8 años. Hay algunos accidentes puntuales que tienen alguna connotación que uno las guarda, uno las tiene en la mente. Sí. Cuando a uno le ocurre, no sé, una operación importante, no sé, una operación a corazón abierto, pasan los años y uno mantiene el recuerdo y uno no pierde de vista lo que pasó antes, durante y después en aquellas cosas en que participó. María estuvo con un ángel de Dios. El ángel de Dios le dice que va a quedar embarazada a partir de ese momento. El ángel de Dios le dice que el niño que va a concebir y luego a dar a luz será hijo de Dios, hijo del Altísimo, y que Dios le va a dar autoridad y gobierno sobre el gran imperio que su padre David había administrado. Un ángel le había dicho todas esas cosas a María. Y empezaban a pasar los tiempos, los años, y María veía cómo se cumplía exactamente, literalmente, la palabra del ángel. Yo no entiendo cómo podía haberlo olvidado María. Sin embargo, ahora, a los 12 años, María ya se había acostumbrado a tener ese hijo primogénito, ese hijo primero. Ya lo veía todos los días, ella trataba con el niño, ella lo alimentaba, ella lo bañaba, ella le ponía sus ropitas, no lo peinaría, creo yo, y le ordenaba algunas cosas y le asignaba algunas tareas y luego le decía una vez al año, ya hijito, vamos a lavarnos bien, nos vamos a poner la ropita porque debemos caminar hasta Jerusalén, vamos a adorar a Dios allá y luego volveremos, y eso era parte de una vida, comillas, normal. A los 12 años, María y José sabía que ese niño no era parte de su cuerpo, de su carne y de su sangre. José lo sabía. Lo sabía porque él no había estado con María cuando el niño fue engendrado. Pero también lo sabía porque también a José un ángel se le aparece en sueño para decirle: José, tu mujer no te ha engañado, tienes que tomarla, recibirla como esposa, porque la criatura que hay en ella es un trato de Dios con su vida. José lo sabía. Ahora se encuentran con el niño en el templo y la reprensión de María no es menor. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? O sea, hijo, te has portado mal. Hijo, has sido desobediente en esto. Hijo, tu conducta no ha sido correcta. ¿Y qué agrega María? Tu padre y yo, así ves, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Eso habla, claro, de lo que le provocó no tener al niño cerca, lo entendemos, todo eso está bien. Pero María le dice: tu padre y yo te hemos buscado con angustia. La respuesta del niño de 12 años es simplemente preciosa. Preciosa porque después de decirle: ¿por qué me buscaban? O sea,
Yo nunca he estado perdido. Aleluya, yo nunca he estado perdido. Si los perdidos son aquellos que hacen pecado, los perdidos son aquellos que no tienen salvación, los perdidos son los que no conocen a Dios el Padre, los perdidos son los que no tienen luz en su vida, los perdidos son los que están bajo la potestad de las tinieblas. ¿Por qué me buscabais? Yo no estoy perdido. Al contrario, yo estoy trabajando con estos caballeros para que venga luz de Dios a sus vidas. Hemos estado conversando estos tiempos para que la palabra de Dios les sea revelada y comience la luz a manifestarse a ellos. ¿Por qué me buscabais? Pero acto seguido le dice a José y a María. María había dicho, tu padre y yo te hemos buscado. Pero Jesús a los 12 años le dice, ¿por qué me buscabais? Y luego, no sabíais que en los negocios de mi Padre me conviene estar. Ustedes, aleluya, ustedes, decía el niño, ustedes pueden olvidarse cuál es mi origen. Ustedes pueden olvidarse por qué estoy en la tierra. Ustedes pueden olvidarse y confundirse en términos de pensar que soy un niño cualquiera o luego un varón cualesquiera. Yo tengo muy claro quién es mi Padre y tengo muy claro por qué estoy aquí en comisión de mi Padre. Yo tengo muy claro a lo que he venido. Una experiencia similar va a presentar el Evangelio de Juan capítulo 2, cuando ya está iniciando su ministerio y van a una boda en Caná de Galilea. Le faltó el vino, María corre a Jesús para decirle, hijo, ¿qué hacemos? Porque faltó el vino y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? No le dice madre, no le dice mamá. Ya no. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Aún mi Padre no me ha dado instrucción de lo que debo hacer. Y Jesús va delimitando entonces su quehacer, va manifestándose, va mostrando cómo es la enorme claridad que tiene respecto de la comisión en la que Él está inmerso por mandato del Padre. La Escritura dice que, Jesucristo vuelve con ellos. Acto seguido, una vez hecha la aclaración, el niño, 12 años, agacha la cabecita, se va con los papás. Dice, se volvió con ellos y estuvo sujeto a ellos. Estuvo sujeto a ellos en una obediencia increíble, sabiendo él, teniendo conciencia de que era el Hijo del Dios de los cielos. ¡Oh, aleluya! Sabiendo que Dios era su Padre, sabiendo que Dios lo había comisionado, sabiendo que estaba en la tierra por causa de una tarea específica, la redención, la salvación del hombre, de todo hombre que estaba en pecado. Sin embargo, sabiendo todo eso, dice que él vuelve y estuvo sujeto a sus padres. Sujeto. Eso provocó que cuando tiene 30 años Jesús y va al Jordán para ser bautizado por Juan en el Bautista. Y cuando Juan le bautiza, la Escritura dice que se abren los cielos. Viene sobre él el Espíritu Santo en una forma parecida a una palomita, pero dice que se escucha desde el cielo la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, en él estoy plenamente satisfecho. ¿Y por qué? Si todavía no había iniciado su trabajo ministerial, todavía no predicaba, todavía no sanaba enfermos, todavía no hacía milagros. Porque el Padre dice, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Porque siendo niño, siendo jovencito, teniendo padres terrenales, él cumplió también con esa parte de la ley que dice, honra a tu padre y a tu madre.
para que te vaya bien. Amigos, hermanos, honramos al Señor por este regalo que Dios nos ha dado. Damos gracias a Dios por Jesucristo, el bendito Hijo. Reiteramos, alabando al Señor, que no tendríamos, amigos, hermanos, ninguna posibilidad de salvación, ninguna posibilidad de reencontrarnos con Dios el Padre si Jesucristo no hubiera venido a la tierra. Y vino como bebito, vino como un niño recién nacido, en humildad, en pobreza, en gran sencillez. Creció como un niño normal, pero teniendo conciencia de que Él era el Hijo de Dios y que estaba en comisión en esta tierra. Que sea bendito el Señor, que sea alabado Él, que sea exaltado Él. Luego, como lo habremos conversado ya en varias ocasiones, luego Él se entregará al sacrificio de la muerte, para que a través de su muerte, sepultura y su gloriosa resurrección en Él, usted y yo tengamos la hermosa posibilidad de salvación y de vida eterna. Que Dios, el Señor, le bendiga. Amén.